Saludos, sean bienvenidos a un nuevo video de la serie MVC con ASP.NET Core versión 5. Hoy veremos cómo agregar validaciones a un formulario y cómo pasar parámetros entre vistas. En el último video habíamos creado lo que era un nuevo formulario para nuestra aplicación, donde al darle clic al botón en el listado de categorías podíamos agregar una nueva categoría y esta se vería reflejada en la base de datos. Ahora, se ve a veces uno en la necesidad de crear validaciones o reglas dentro de los formularios que uno va creando. En este caso, por ejemplo, podemos crear reglas en las que se nos indique que estos dos campos, nombre y orden, tienen que ser necesarios o requeridos para proceder. E incluso poder decir que dentro del campo orden se deberían detectar valores mayores que 0. En este momento podrán ver que si escribo 0 nos permite proceder a agregar estos datos a lo que sería nuestra base de datos. Bien, para evitar esto tendremos que crear lo que serían entonces validaciones o reglas en nuestro modelo. Para ello detenemos entonces la aplicación y nos dirigimos a lo que sería nuestro modelo. Acá, en nuestro modelo, nosotros podemos utilizar lo que se conocen como Data Annotation. Ya habíamos creado uno para la ID categoría, donde este Data Annotation llamado Key nos permitía definir a esta ID categoría como un elemento único en la base de datos y que fuera de manera incrementable o de llave primaria. En este caso, ¿verdad? Debemos recordar que la Data Annotation viene de lo que sería utilizar el System Component Model.Data Annotation. Aunque también hay otros Data Annotation que han venido cambiando y ya no se encuentran dentro de este namespace o espacio de nombres. Ahora, por ejemplo, en este caso habíamos dicho que los dos campos tenían que ser requeridos. Entonces para ello agregamos la siguiente Data Annotation que se llama Require. Esto se coloca, ¿verdad?, siempre en la parte superior del campo que queremos que sea o que tenga estas reglas o validaciones. En este caso lo ponemos en los dos campos ya que queremos que nombre y orden sean requeridos. Otro que podemos colocar en el caso de, por ejemplo, decíamos que orden solamente aceptara valores mayores que 0, es colocar un atributo de rango. Colocamos rango. Y este por sí solo necesitamos definirle también cuál sería el mínimo y el máximo valor. En este caso colocamos 1 como el mínimo valor y como el máximo valor podemos colocar como int max value. Y a la vez también podemos colocar lo que podría ser un mensaje de error, como se muestra aquí en la ayuda. Es que el mensaje de error tendría que ser un string. Entonces colocamos acá un mensaje de error personalizado que diga lo siguiente: error message igual, y aquí entre comillas colocamos el valor debe de ser mayor que 0. Y finalizamos acá con un punticoma. Perdón, no, aquí faltaría un paréntesis. Excelente. Entonces en este caso ya tenemos lo que serían nuestras reglas. Otra cosa que podemos hacer también con esta Data Annotation es cambiar, por ejemplo, el valor de la etiqueta que tiene configurado nuestro modelo. En este caso, por ejemplo, nombre es la etiqueta por defecto que se utiliza en el formulario. Podrán ver acá que tenemos acá un tag helper que dice ASP4 nombre dentro del label, significando que está buscando la etiqueta que aparece a la par de nombre. En este caso, como no hay ninguna etiqueta predefinida, pues utiliza la que tiene como tal el campo. Si quisiéramos definir una como esta, deberíamos entonces de agregar algo como lo siguiente. Podemos agregar aquí una etiqueta que diga acá, por ejemplo, display name. Y entre paréntesis, colocar en un string que diga qué etiqueta queremos colocar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocar algo como nombre de categoría.
Ahora, verán que esto me da un error. Esto es porque no está utilizando el mismo namespace que el data annotation. Este utiliza otro tipo de namespace que sería este que acabo de agregar, que se llama Using System Component Model, sin el data annotation. Son algunos cambios. Antes este estaba, creo que, incluido en el data annotation, pero ahora ya no. Bien, con esto entonces podemos guardar nuestros cambios y pues para implementar estas reglas tenemos que ahora regresar a nuestra vista y aquí decir dónde queremos que se muestren los resultados de estas validaciones si no se llegan a cumplir. Para esto podemos hacerlo de dos maneras. La primera es que podemos utilizar, por ejemplo, un summary o un resumen de estas, ¿cómo se llama?, validaciones, y la podemos colocar, por ejemplo, en la parte superior que tenemos de nuestro formulario. Entonces acá podemos crear una div y a esta div pues le podemos colocar lo que sería una tag helper que se llama ASP Validation Summary. La Validation Summary entonces nos mostrará un resumen y esta acepta tres valores. En este caso vamos a dejarlo por el momento con el valor de Model Only que se encuentra acá. Después veremos cómo lo podemos utilizar. A la vez le vamos a agregar una clase y esta clase nos va a servir para colocar lo que sería el texto en color rojo. Este sería text-danger. Bien. Y ya con esto pues entonces tendríamos lo que sería la ubicación de ese resumen de validaciones. Sin embargo, la que es más común o la que se utiliza más es colocar la validación por debajo o por encima de lo que sería el text box que estamos utilizando, el input. Entonces nos dirigimos a esta parte donde se encuentra el input que tenemos para el campo nombre y debajo de ella colocaremos lo siguiente. Colocaremos un span y en este span pues colocaremos lo que sería una helper que sería ASP Validation For y apuntamos a qué atributo sería de nuestro modelo. En este caso sería de nombre. Entonces copiamos esto y también lo vamos a colocar debajo del input que tenemos para orden. En este caso solamente cambiamos acá que sería también para el atributo orden de nuestro modelo. Bien, ya con eso entonces prácticamente tendríamos lo que sería nuestras validaciones. Ahora, en este momento lo que hemos hecho es crear las reglas o las validaciones en nuestro modelo, que está acá, ¿verdad? Y hemos creado también donde queremos ver esas validaciones si no se cumplen. Sin embargo, por el momento, no hemos creado en algún sitio cómo vamos a evaluar estas validaciones. Esto se realiza en un controlador, pero tenemos que tener prácticamente definido que tenemos dos tipos de evaluaciones que se pueden dar para las validaciones. Una es del lado del servidor y otra es del lado del cliente. La primera, perdón, la que sería la del lado del cliente, espera que se envíe información a un la que es del lado del servidor es aquella que espera que se envíe la información hacia el servidor, que ésta sea evaluada en el servidor y nos regrese una respuesta. Entonces es un viaje prácticamente del formulario al servidor y del servidor de regreso al formulario diciéndonos qué es lo que pasó mal si algo no se cumplió. Para implementar este tipo de validaciones del lado del servidor, nos dirigimos primero a lo que sería el controlador, que en este caso es control categorías controller, y acá vamos a crear lo que sería primero dentro de nuestra evaluación o donde se evalúa el post, que es donde llega la información del formulario, que sería esta opción que tenemos acá de post create. Acá es donde crearíamos la evaluación para que se dé ese tipo de validación. Entonces, aquí lo que crearíamos primeramente sería un if, y este if sería prácticamente algo que nos evalúe cuando el modelo o el estado del modelo
o las reglas que vienen del estado del modelo son válidas. Por eso tenemos esto acá. Model state is valid. Tiene este tipo de evaluación. Entonces aquí abriríamos lo que sería un paréntesis, ¿verdad? Y acá es donde evaluaríamos que si algo está validado, entonces acá podemos quitar esto de aquí y ponerlo dentro de este if. De esta manera, si las validaciones son válidas, se realizaría lo siguiente, que es lo que estábamos creando en el video pasado, que se agregue a las categorías el objeto y se guarde dentro de la base de datos los cambios y después nos redirija al index. Esto solamente ocurrirá si esto es válido, o sea que si hemos pasado lo que serían nuestras, ¿cómo se llama?, validaciones o nuestras reglas se están cumpliendo. Finalmente, ¿verdad? Si esto no se cumple, podemos dejar acá un return que simplemente, ¿verdad?, nos redirija de regreso a la vista, pero que también nos lleve el objeto que habíamos estado evaluando anteriormente. Bien. En este caso, ¿verdad?, ya tendríamos que tener creados los que serían nuestras validaciones. Vamos a darle guardar. Y para probarlo vamos a crear acá un punto de quiebre. Entonces ejecutamos esto. Perdón, vamos a quitarlo de acá. Tendría que ser acá en valid. Sí, aquí vamos a dejarlo. Bien. Si nos revisamos ahora a categorías, y aquí le damos a agregar nueva categoría, si le damos ahora a aceptar dejando los campos vacíos, verán que llegamos a la parte de la evaluación del modelo. En la evaluación del modelo, aquí tenemos que, miren, en la parte de model is valid, tenemos que es falso, porque no se está cumpliendo la validación. ¿Qué tal si ahora, por ejemplo, colocamos algo como categoría 6 y aquí colocamos un valor como 6 y le damos aceptar? Ahora verán que en este caso, la página quiere enviar la información, pero no la deja otra vez porque estamos en el breaking point. Si aquí apretamos entonces ahora F10, van a ver que esto pasa a otro modelo. Y si apretamos otra vez F10, van a ver que hemos pasado hasta el final de acá. Bien. Entonces, quitando ahora el breaking point, vamos a detener esto y le damos otra vez ejecutar. Bien. Entonces ahora probamos categorías, vamos a agregar una nueva categoría y aquí vamos a ver cuál fue la última, la 5. Primero, vamos a tratar de agregar ninguna y verán que tenemos acá que el valor es inválido. Aquí creo que vamos a detener esto porque se nos olvidó agregar acá, se nos olvidó agregarle una clase, se nos olvidó agregarle que apareciera el texto en lo que sería color rojo. Entonces colocamos text y colocamos acá este danger. Vamos a copiar esto y lo vamos a colocar acá en orden. Bien. Entonces volvemos a probarlo. Le damos a aceptar. Vemos que acá todo esto es requerido, que aquí es inválido, este el valor. Aquí colocamos entonces, por ejemplo, el nombre que sería categoría 6, por ejemplo. Y acá vamos a colocar un valor que, por ejemplo, 0. Le damos a aceptar. Verán que acá ahora nos dice que el categoría 6 está bien porque ya colocamos un texto, pero que el valor de 0, bueno, que el valor en orden debe de ser mayor que 0. Aquí ahora, por ejemplo, coloco el valor de 6 y le doy a aceptar.
verán que nos deja pasar y nos regresa entonces a lo que sería el index con el listado de categorías. Ahora, la siguiente tipo de validación es aquella, o de evaluación de validaciones, es aquella donde prácticamente se da del lado del cliente. Estas permiten prácticamente evaluar las reglas de nuestro modelo sin enviar información, es decir, prácticamente sin hacer método POST. Por eso se llaman del lado del cliente, ya que se evalúan sin ser enviadas al servidor. En este caso en particular, ¿verdad? Cuando nosotros estamos utilizando algún campo acá de agregar nueva categoría, vamos a colocar acá, por ejemplo, categoría 7, y aquí voy a colocar un valor como 0 para que vean. Verán que al apretar el botón de aceptar, esto va a tratar de cargar la página. ¿Ven? Aquí cargó la página. Se ve rápidamente cuando en la parte de refresh cambia a un botón de X que está cargando la página. Esto se puede evitar utilizando prácticamente lo que sería la evaluación del lado del cliente. ¿Cómo así? En este caso voy a tener lo que sería la aplicación, y en la parte acá final de donde se encuentra el formulario voy a agregar lo siguiente. Acá voy a agregar una sección que sería primero con arroba, y se escribe lo que sería los paréntesis. Entre medio de estos paréntesis podemos colocar lo siguiente. Colocar acá partial name, y acá colocamos lo que sería un archivo, bueno, el nombre de un archivo. Si recuerdan, acá en la parte de vistas tenemos algo llamado share. Dentro de share tenemos este archivo que se llama validation script partial, este que se encuentra acá. Esta parte de acá contiene lo que serían script de JavaScript para realizar validaciones de parte del lado del cliente. Entonces simplemente tenemos que apuntar a ese archivo escribiendo el nombre que se encuentra acá. Entonces escribimos partial name, guión bajo, asegurándonos que esté correctamente escrito. Escribimos validación o validation, script partial, y cerramos acá lo que sería esta parte. Bien, entonces colocando esta parte de acá, estamos haciendo referencia a este archivo de acá, y prácticamente esto nos valida lo que serían las evaluación de validaciones desde el lado del servidor. Entonces acá, perdón, del cliente, guardamos esto, lo ejecutamos, y acá en categorías, ahora al agregar nueva categoría, si por ejemplo aquí colocamos categoría 7 y aquí categoría, y colocamos acá 0, verán que ahora ya no hace el reload en la parte de acá, sino que dice que el valor debe ser mayor que 0. De este lado estamos creando prácticamente lo que serían las evaluaciones del lado del servidor, del cliente. Bien. Perdón, aquí estoy equivocado, aquí me falta algo. No estaba haciendo la evaluación correcta, vamos a ver. Acá, esto tiene que ir dentro de una nueva sección. Así. Section Scripts. Y esto tiene que llevar acá, vamos a ver, sus propios paréntesis. Sí. Y dentro de esta parte es donde colocamos esto de partial name. Así es la manera correcta de hacerlo. Probemos otra vez. Y ahora sí no tendría que ver un reload de esta parte. Vamos a ver, agregar una categoría. Categoría 7, colocamos acá un 0. Y exactamente. Si se fijaron, fue casi prácticamente automática la validación. Colocamos acá, vamos a probar que este es requerido. Y si aquí escribo 0, verán que no hay un reload acá.
sino que prácticamente sale el mensaje de un solo. Bien. Ahora el funcionamiento, ¿verdad? Esto es normal. Colocamos acá, por ejemplo, un valor de 7 y nos permitiría pasar si le damos aceptar. Ahora, otra cosa que estábamos hablando anteriormente era cómo mostrar esas validaciones. En la parte de acá arriba hay una parte que se llama Summary y esto lo podemos cambiar en este momento a que diga aquí All para que nos muestre las validaciones no solamente debajo de los campos, sino que también de manera de resumen en la parte superior. Aquí le doy, por ejemplo, agregar nueva categoría. Vamos a probar acá. Perdón. Tengo que darle detener y ejecutarlo nuevamente. Le damos categorías, agregar nueva categoría, le damos a aceptar y verán que en la parte de superior ahora nos aparece acá el resumen que teníamos en la parte de acá abajo. Ya no solamente nos aparece debajo de cada input que tenemos en nuestro formulario. Y pues obviamente acá, ¿verdad? Vamos evaluando y van apareciendo según vayamos cambiando. Bien. Usualmente esta forma de validación es una cuestión más, digamos, del gusto de la persona, pero no es algo que sea obligatorio. Así que lo voy a borrar del formulario. Bien. Entonces de esta manera, ¿verdad? Tenemos prácticamente lo que serían maneras de implementar validaciones en nuestros formularios de ASP. Bien. Ahora, otra cosa que vamos a hacer en el siguiente video es la parte donde vamos a editar y borrar una categoría. Sin embargo, para editar o borrar una categoría, nosotros deberíamos de tener prácticamente algún tipo de funcionalidad que nos permita mandar o saber qué categoría es la que queremos borrar o editar. En este caso, hemos dejado un espacio acá, a la derecha de lo que sería el listado, para colocar una serie de botones. La idea está de que al apretar esos botones pues nos mande a lo que sería un formulario de edición de esta categoría y un botón de borrar que nos permita ir prácticamente y borrar esa categoría en particular. Sin embargo, para eso tenemos que pasar algún tipo de información para que el sistema sepa cuál es la categoría que tiene que borrar. Obviamente, los nombres se pueden repetir, el orden se puede repetir, pero lo que sí no se puede repetir usualmente es el ID de la categoría que se encuentra en nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque los ID prácticamente son únicos, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente. En este caso, pues, nuestras categorías, ¿verdad? Prácticamente cada una tiene lo que sería un ID, que es incrementable y correspondiente a cada una de ellas. Entonces, esto de pasar los IDs es lo que se conoce en este caso como pasar parámetros entre vistas. Queremos prácticamente pasar lo que sería el parámetro de ID de cada una de estas categorías o de la categoría que seleccionemos a otro lugar en nuestro sistema para que sea evaluado o para que podamos trabajar con ello. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso va a ser crear una serie de botones al lado derecho por cada una de las categorías y que ese botón tenga lo que sería ese ID y que ese ID prácticamente nos permita irnos a una página y poder utilizarlo en ella. Esto es bien sencillo, simplemente, ¿verdad? Nos vamos a la parte donde tenemos el index y acá tenemos ya una parte vacía donde prácticamente tenemos, ¿verdad?, el espacio para crear los botones. Entonces, aquí lo que haremos es crear prácticamente esta clase td, le vamos a poner, digamos así, una clase, y a esta la vamos a definir como se llama, con que tenga el texto centrado para empezar. Así. Bien, y dentro de esta td vamos a colocar lo que serían los botones. Así que acá vamos a colocar primeramente una div dentro de cada una de esas td. Y a esta div le vamos a colocar una clase
que sea igual a un ancho del 75%, que sea un grupo de botones y que tengan un rol designado de grupo. Bien, entonces aquí vamos a generar lo que sería los botones. En este caso no habría ningún cambio prácticamente perceptible en lo que sería el index, como lo podemos ver a continuación. Simplemente, ¿verdad? Hemos creado una div dentro de esto. Bien, inclusive aquí podemos crear un th y colocarle algo como acciones, por ejemplo. Veamos cómo queda. Sí, bien. Entonces aquí colocaríamos lo que serían los botones. Entonces los botones, ¿verdad? Colocamos primero lo que sería, bueno, creo que ya teníamos uno en la parte de arriba. Ajá, este botón. Lo voy a copiar acá. Y a este botón, bueno, lo voy a copiar, lo voy a pegar dos veces porque lo vamos a colocar dos. Entonces acá primeramente el controlador, ¿verdad? Ya está definido, que es categorías. La acción la podemos aquí cambiar, uno que sea editar y otro que sea eliminar. Vamos a ponerle borrar. Borrar. Y acá vamos a colocarle otro tipo de colores. Por ejemplo, le vamos a poner a este primary y a este le vamos a poner danger. Y en la clase vamos a agregarle acá también que tenga un margen de 2 cada uno. Bien, y cambiamos el texto, ¿verdad? Uno que se llame editar y otro que se llame eliminar. Acá me equivoqué, acá no es el texto, sino que aquí van a ser las acciones que vamos a crear después, que dejemos las que serían prácticamente las de efecto, que serían edit y delete. En el momento, ¿verdad? No tenemos creadas estas acciones, las crearemos en un video posterior, pero aquí ya tenemos prácticamente lo que serían nuestros botones. Veamos cómo se ven. Y aquí tenemos lo que serían los botones que vamos a utilizar. Bien, ahora, en esta parte de acá, no me gusta mucho que siga eliminar, creo que mejor le voy a poner borrar. Veamos. Sí, mucho más conciso. Vale. Entonces, en esta parte de acá, estos botones prácticamente ahorita no hacen nada. Si se fijan, simplemente nos redirigen en la parte de abajo a lo que sería la categoría, a la acción que debería de estar en nuestro controlador llamada edit o la llamada delete. Pero en este caso, ¿verdad? No estamos enviando ningún parámetro de la categoría. Para hacer eso, simplemente lo que hacemos es que nos dirigimos acá y colocamos un tag helper que diga ASP-route de ruta, y acá en este root le definimos lo que sería qué parámetro o cómo se va a llamar ese parámetro que vamos a mandar. En este caso le colocamos ID y aquí colocamos una arroba para decirle que va a utilizar el objeto que viene y que de ese objeto tiene que utilizar lo que sería, miren, acá el campo, no el de nombre ni el de orden, sino que el de ID categoría. ¿Ven? Copiamos esto.
aquí me faltó un punto. Bien, copiamos esto y aquí me sobra un punto. Bien, copiamos esto y lo colocamos también en el botón de abajo. Bien, ahora le damos guardar, detenemos la ejecución y veremos que ahora cada uno de ellos, si se fijan, lleva en la parte de abajo lo que sería el ID correspondiente a nuestra categoría. Si ahora, por ejemplo, le doy clic al botón, verán que me manda al edit, que todavía no está creada, pero nos manda también el ID que vamos a utilizar. Bien, en el siguiente video entonces veremos cómo implementar las acciones que nos permitan editar y borrar las categorías. Por el momento nos quedamos hasta acá y nos vemos en el próximo video.